Voy. Pues habíamos el último informe de Coneval señalaba que entre 2018 y 2020 a nivel nacional se había registrado un aumento en el porcentaje de población en situación de pobreza al pasar de 41.9 a 43.9, ¿sí? Estamos hablando de pobreza en términos absolutos, en la pobreza extrema, pues sí. En general, en el número de pobres habían aumentado de 2018 a 2020 de 51.9 millones en 18 a 55.7 millones de pobres en México en 2020. Ahora, en situación de pobreza extrema, de este todo, aumentó, fue la que más aumentó, mexicanos en situación de pobreza extrema, al pasar de 7% a 8.5%. Estos porcentajes, ¿qué quieren decir? Que subieron los pobres, los mexicanos en pobreza extrema, de 8.7 millones en 18 a 10.8 millones en 2019. Estamos hablando de 2.100.000 mexicanos más en pobreza extrema. Ahora, el Coneval está extendiendo, ampliando, como le toca, el número de pobres, sí, a la fecha de hoy, y yo le aprecio mucho, pero muchísimo, al director general de Coneval, sí, el doctor José Nabor Cruz, que me da mucho gusto, es el secretario ejecutivo de Coneval, pues le aprecio mucho, como siempre, doctor, que me haya aceptado esta llamada, pues para que nos explique usted este dato del informe de evaluación de la pobreza de la política de desarrollo social en México, el desarrollo de la política social 2022. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Joaquín. Un gusto platicar contigo de nueva cuenta y todo. A ver, ¿cuáles son los resultados de esta revisión? Bueno, efectivamente, este informe de evaluación de la política de desarrollo social lo publicamos cada 2 años. En esta ocasión, este documento está contenido en 3 grandes secciones. El primero, efectivamente, retomamos la información que al día de hoy tenemos más reciente en términos de pobreza multidimensional, que es la correspondiente a 2020. Estamos ya muy próximos a la actualización de estos datos cuando en julio el INEGI publique la encuesta nacional de ingresos gastos a los hogares. Al momento de que se haga pública, Coneval tiene la responsabilidad normativa de hacer las estimaciones de pobreza multidimensional. Entonces, en agosto, en prácticamente 6 meses, tendremos ya la estimación correspondiente a 2022. En ese sentido, reitero, el informe retoma estos datos a 2020, que en su momento dimos a conocer en agosto de 2021. Y efectivamente, ya decías al inicio de la conversación, tenemos que en ese momento hubo en promedio nacional 43.9% de la población en situación de pobreza multidimensional. Parte del análisis que presentamos el día de ayer es justo transitar a un análisis de ciclo de vida en el cual podemos identificar cuáles son las incidencias en niveles de pobreza a 2020 por diferentes grupos poblacionales. Y ahí tenemos, me parece importante destacar algunas diferencias relevantes. Por un lado, tenemos que niñas, niños y adolescentes en promedio nacional se ubican en un 52% del total de esta población en situación de pobreza multidimensional a 2020, es decir, por arriba del promedio nacional, y en contraste tenemos la población mayor a 65 años, la cual reportó en 2020 37.9% de su población en situación de pobreza multidimensional, es decir, inclusive este fue el único grupo poblacional en este año, en 2020, en el contexto propiamente de la pandemia, que redujo sus niveles de pobreza multidimensional entre 2018, cuando era casi un 43% de este grupo poblacional, a un 38%. Y a partir de ahí, pues evidentemente también hacemos un análisis sobre la oferta gubernamental de programas sociales en el contexto de la teoría y los riesgos del ciclo de vida, y a partir de ahí también hacemos algunas consideraciones. A ver, entonces, hoy seguimos manejando las cifras de 2020 hasta que en agosto próximo el INEGI y luego el Coneval, con base en los datos del INEGI, hagan la evaluación en cuanto al aumento o descenso de la pobreza.
Exactamente, Joaquín, sobre todo cuando nos referimos a pobreza multidimensional. Ya en otras ocasiones hemos platicado de otro indicador que generamos en Coneval, que es pobreza laboral. Inclusive en el propio documento, ese sí nos permite hacer una reflexión de más de corto plazo, porque lo publicamos de manera trimestral, y en el documento analizamos justo cómo se incrementó en 2020 derivado de la pandemia. En el primer trimestre de 2020 teníamos niveles de pobreza laboral del 36.6% de la población. Pasamos al tercer trimestre de 2020 a 46% de la población, y a partir de ahí el análisis que también ofrecemos en este informe se da una recuperación, una reducción de los niveles de pobreza laboral. Y el último dato disponible también al día de hoy es al tercer trimestre 2022, con un 40.1% de la población en situación de pobreza laboral. De hecho, en el documento ampliamos el análisis sobre cómo esta recuperación se ve frenada por la inflación y el incremento de la canasta alimentaria que se ha observado en el segundo semestre de 2022, y eso pues ha impedido que ya la retomemos a niveles previo de inicio de la pandemia de ese 36.6%. Entonces, con este otro indicador sí podemos hacer, y está en el documento, un análisis más de corto plazo sobre cómo se da la afectación negativa de incremento de pobreza laboral derivada de la pandemia, y en estos últimos 2 años una cierta recuperación. Una cierta recuperación en relación al 20, una cierta recuperación en relación al tercer trimestre del 20 con la pandemia. Y también hay una recuperación con el 20, ¿no? Sí, aunque estamos todavía ligeramente por arriba de lo que teníamos previo a la pandemia, me parece que si bien y con otras cifras también que reporta el propio INEGI, hay una recuperación de mercados laborales, de niveles de empleo, la propia política de incremento del salario mínimo ha ayudado a este proceso de recuperación. Reitero, el gran obstáculo, no solamente en el caso mexicano, sino a nivel internacional, lo que se ha reportado desde mediados del año pasado, es la inflación en precios de ciertos alimentos. Coneval monitorea cada mes el valor de la canasta alimentaria, y ahí sí tenemos ubicado que hacia julio, agosto y septiembre del año pasado tuvimos incrementos mensuales del valor de la canasta alimentaria de un 14% anualizado. Ya para octubre y noviembre afortunadamente se redujo ese aceleramiento a una tasa anualizada de 11 puntos porcentuales, pero todavía está por arriba de la inflación general, que como sabemos ronda el 8% anualizada. Entonces, sí tenemos también instrumentos de corto plazo que nos permite justamente evaluar la evolución, en este caso los ingresos laborales y el poder adquisitivo en torno a la canasta alimentaria. Venga, doctor José Nabor Cruz, entonces estaremos pendientes. Espero que hablemos antes de agosto, ¿no, doctor? Claro que sí, claro que sí. De hecho, la siguiente semana vamos a publicar ya el cuarto trimestre de pobreza laboral para el año pasado, el año pasado, el 2022. Entonces, si así lo consideras, con mucho gusto lo estaremos comentando. Ya estamos puestos. Ya estamos puestos, doctor, y le mando un abrazo agradecido como siempre. Me da mucho gusto hablar con usted. Muy buena tarde, muchas gracias. Gracias, el doctor José Nabor Cruz, sí, el secretario general de Coneval.